los indicadores que se usan hoy en el caballo peruano de paso para evaluar de forma objetiva qué tan eficiente es en las competencias técnicas? El caballo peruano de paso es un ejemplar que ha sido eh, hecho por los peruanos, pero que tiene un origen que tiene que ver con el caballo berber del norte de África y el caballo andaluz del sur de España. Esa fusión de razas, traídos por los conquistadores, seleccionados por los peruanos, ha hecho al caballo viajero, al caballo suave, el caballo elegante, que es nuestro caballo peruano de paso. Es un ejemplar que está en todas partes del Perú, está en buena parte de las Américas, es un ejemplar que creo que une a los peruanos porque es una tradición muy peruana. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos actuales en la conservación genética y mejora continua del caballo de paso peruano? Hoy día hemos avanzado mucho en tecnología en todos los aspectos. Creo que los caballos y el ganado en general no son una excepción. En el caballo peruano de paso específicamente, por supuesto que se traslada semen para cubrir a las yeguas. Eso, por ejemplo, no se hace en caballos de carrera, pero nosotros sí aceptamos eso. Últimamente se ha hecho trasplante embrionario, que también es aceptado. Hemos puesto ciertos límites en las yeguas madres muy buenas, en fin, se pueden tener hasta 6 crías cada 2 años y los potros pueden cubrir hasta 60 yeguas por año. Y últimamente se ha dado el caso de la clonación, que es un tema que viene siendo discutido en la raza. Creemos que el hecho de que haya tanta concentración de sangres puede ser negativo para la raza y por eso es que queremos también legislar con respecto a la clonación o discutir inclusive si es que debe o no debe haber clonación en el caballo peruano de paso. En muchas razas creo que sería el caballo peruano, el único que tendría clonación. Eso no se permite en la raza árabe o en la raza del caballo de carrera. Y entonces, la verdad es que tenemos que preocuparnos de que no haya mucha concentración de sangre y si es que tenemos, pues, qué sé yo, yeguas que tienen 8 clones, eso concentraría muchísimo la sangre. O padrillos que cada uno de ellos pudiera reproducir 60 crías por año, se concentraría mucho la raza. Entonces, ahí hay un tema del futuro de la raza que nos preocupa como Asociación Nacional y que estamos en proceso de aclarar. Bien, ¿qué opinión le merece la aprobación del Congreso en primera instancia, la ampliación del reintegro de formalización de formalización minera, REINFO, hasta el 31 de diciembre del 2026? El registro integral de formalización minera, ese es el término exacto, que creo que es muy importante. Es un registro, es un registro. ¿Por qué se hizo este registro hace más de 10 años? Porque evidentemente muchos de nuestros compatriotas estaban en la informalidad y había que registrarlos de tal manera de saber cuántos estaban trabajando y darles la oportunidad para ir en el proceso de formalización. Lamentablemente, ese registro no ha funcionado. Solamente el 2% de los reinfos se formalizaron. Entonces, hay que analizar, así como analizamos el tema de los caballos, hay que analizar el tema del reinfo y enfrentar el problema y solucionarlo. Hay que entender que el Perú es una economía muy informal. 70% de la economía es informal. La industria minera es mucho más formal que el resto de las actividades industriales. Yo diría que la informalidad en minería representa menos del 20% del total de la industria minera. Pero igual tenemos que enfrentar porque el tema de la informalidad y de la ilegalidad es un tema que tiene aristas medioambientales, tiene aristas económicas, por supuesto que tiene aristas hasta de seguridad, porque es evidente que hay mucha delincuencia. Y entonces creo que el hecho de que el Congreso haya recapacitado y haya extendido solamente por 1 año y que por supuesto no haya revertido las decisiones que ya se habían tomado de dejar sin efecto muchos reinfos y que se le dé plazos perentorios, yo creo que dentro del abanico
de alternativas que habían, creo que ha sido una buena decisión. Es evidente que ahí ha habido discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo que dentro de la situación delicada que se tenía, ha sido una de las mejores alternativas. ¿Ha cumplido el REINFO con su propósito de impulsar la formación minera, como lo mencionaba usted, No. o se ha convertido en un registro que solo prolonga formalidad? No ha cumplido. Yo decía que solamente el 2% se formalizó. Sí, el 98% no se formalizó. Y entonces era, como dicen los chicos, un ampay me salvo, pues tengo un REINFO. Y ojo, esa minería destruye principalmente zonas agrícolas, zonas selváticas, zonas de bosques, y a la industria minera responsable, la que creo que hacemos nosotros, no nos conviene. Y no nos conviene porque nos da una pésima imagen. Y el Perú no puede tener minería que no cuide el medio ambiente, que no respete a las comunidades y que no contribuya con la economía. La verdad es que tenemos que ser conscientes que el REINFO, tal como se instauró, no ha funcionado. Y es que muchas veces en nuestro país se hace una cosa temporal, porque el REINFO era una cosa temporal que se convierte en permanente. Y entonces nosotros necesitamos promover de que esto realmente se cumpla. El Perú necesita formalizarse. No es una cuestión de querer o no querer. La economía peruana tiene que ser mucho más formal. Chile, por ejemplo, tiene una informalidad del 40%. Nosotros tenemos una informalidad del 70%. Tiene que ser uno de los temas de política del Estado para formalizar la economía. Bien, para terminar ya, ¿a qué responde la victoria de Enrique Valderrama en las elecciones internas del Partido Aprista? Bueno, yo creo que ha habido una dilución de votos. Yo supongo que la pregunta que se me hace es por esta relación que yo admiro, aprecio, que he tenido con el doctor Víctor Raúl Ayala Torres, mi tío abuelo, a quien yo quise tanto y admiro tanto su memoria. Y en ese sentido yo creo que habían otros candidatos también muy buenos. Y estamos hoy día acá en Cayaltí, en Lambayeque. Por supuesto estaba el doctor Velázquez Quisquín, y habían otros candidatos. Creo que ha habido una dilución de votos, pero no hay que desmerecer la labor que ha realizado el candidato triunfador, en el sentido de haber viajado por todo el Perú para transmitir su mensaje. Es una voz joven, está acompañado por un hombre por quien yo tengo un gran aprecio, que es Lucio Vázquez, amigo de muchos años. Solamente como anécdota, cuando conocí yo a Lucio Vázquez yo lo conocí cuando trabajaba con Jorge Idiáquez en Villa Mercedes y con Víctor Raúl. Estoy hablando de hace 40, 50 años, ¿no? Así que Mochero es un amigo entrañable. Yo les deseo el mejor de los éxitos, pero creo que hay que rescatar principalmente el proceso democrático que se ha dado en el APRA. Ha sido una lección a todos los partidos políticos de que pueden haber elecciones primarias. Eso es muy positivo. Nosotros en el Perú lo que necesitamos es institucionalidad política. Y el APRA ha demostrado esa institucionalidad política. Enhorabuena. Yo no sé si va a pasar la valla, si no va a pasar la valla. Hay muchas discusiones al respecto, pero creo que la democracia hay que institucionalizarla y en eso hay que rescatar lo que se ha hecho. Bien, muchísimas gracias por su entrevista.